5 años posteriores a la consumación de la independencia y 5 años previos a ella, ¿no? Porque me parece un periodo, pues, en que ya se deben de estar dando frutos, ¿no? En otras revoluciones, como la bolchevique, por ejemplo, pues a los 5 años ya se veían frutos muy tangibles, ¿no? Bien, entonces acá algunos aspectos a partir de la consumación de la independencia y que fue la firma del acta un día como hoy, sí, exactamente a 200 años. Entonces, una de las primeras medidas de carácter económico que tomó Agustín de Iturbide fue la excepción de la alcabala. Sí, es un antiguo tributo que el vendedor pagaba al fisco, ¿no? Por una compra o venta que se hacía, ¿no? Sí. Además de los diezmos que se trasladaban al plano fiscal, ¿no? Es decir, del plano religioso al plano fiscal, ¿no? Es un asunto que pues hay que comentarlo bien, ¿no? Porque, bueno, se notaba la influencia de la iglesia, sobre todo la católica, en el plano económico. Por eso algún economista en algún tiempo, en 1984, me dijo, pues Dios como categoría económica. Entonces, esta parte, pues bueno, ahí lo comento, además de que pues todo esto se le pagaba al rey, ¿no? Como fruto de las cosechas, ¿sí? Entonces, algunas son las primicias, ¿no? que también la población entregaba, y otros derechos de los dos partidos, como el café, el cacao, las viñas, ¿sí? Los olivos y la seda principalmente, ¿no? Que eran productos ya de más procesos productivos más detallados, ¿no? ¿Sí? Algunos otros productos como el algodón, la lana, ¿sí? También pues tenían sus impuestos, ¿no? En suma, yo reflexionaba cuando Gabriel me invitó a comentar estos temas, que por lo menos pues un 20% de impuestos de la población en esos años son los que se pagaban, ¿no? Y pareciera que son menores, ¿no? A comparación de los que pagamos actualmente, ¿no? Porque pues el 15% del impuesto al valor agregado más el otro 15 o el 20% del impuesto sobre la renta, pues actualmente andamos pagando ahí como el 40%, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí como que habría que analizar esa parte fiscal, ¿no? Que comparándola con las herencias históricas del pasado, ¿no? Entonces, esto lo comento porque en el año de 1821 se contaba con alrededor de 6.1 millones de habitantes, ¿no? De los cuales el 60% pues eran indígenas, sometidos a la servidumbre del clero y la aristocracia, ¿no? El 22% eran castas y el 18% en criollos y españoles, ¿no? Entonces, de tal manera que, bueno, pues ahí la población se concentraba básicamente en la Ciudad de México, en Guadalajara y la península de Yucatán, ¿no? Por eso la regionalización económica estaba muy marcada en esas zonas, ¿no? Y en la actualidad pues lo sigue estando, ¿no? Son herencias ancestrales, ¿no? Acá lástima que no hay forma de proyectarles una gráfica del Producto Interno Bruto que se tiene. Si ya en el año de 1775 en la Nueva España es cuando se alcanzó la cúspide, ¿sí? De la mayor producción, para posteriormente tener una caída libre, ¿sí? Estamos hablando de que una ligera recuperación más o menos en 1790, pero a partir del año de 1800 empezó una caída libre del Producto Interno Bruto, ¿no? De tal manera que casi llegó a cero a partir del estallamiento de la guerra de independencia el 15 de septiembre de 1810, ¿no? O sea, casi llega a cero, y existe una ligera recuperación más o menos a partir de 1830. Esta parte, la parte económica, es lo que yo noto que es el talón de Aquiles, pues,
de los años post-independentistas. Hubo algunos esfuerzos que bueno, pues probablemente valieron la pena, pero haciendo números, yo estaba notando que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita en México, en el año 2020 fue de 8.346.7 millones de dólares, ¿no? Según el Banco Mundial, ¿no? Lo que equivale a 472 pesos diarios. Y esto, pues transportándolo al 2021 es eso, ¿no? Pero para 1821 fue de 400 dólares, lo que equivale a 21.9 pesos. Es decir, la productividad per cápita era muy baja. Consecuencia de que la mayoría de la población, de los habitantes, pues se habían incorporado al movimiento revolucionario, habían abandonado las tierras, en algunos casos pues los talleres pues se habían abandonado también, ¿no? Y eso obviamente afectó a toda la producción, ¿no? De tal manera que pues la economía ahí notaba una completa desintegración marcada en su interior, ¿no? Porque pues bueno, había ese tipo de desgregación y además pues la naciente República Federal pues estaba dando pasos muy lentos, ¿no? Sobre todo en el control de las alcabalas, ¿no? que fue una especie de aduanas, ¿no? Acá se nota una influencia muy importante en los años posteriores a la declaración de la independencia, ¿no? Porque la moneda de los años anteriores pues siguió prevaleciendo después de 1821. Es decir, las monedas en que estaba estampada la figura de Fernando VII siguió circulando en toda la economía post-independentista. Entonces esto pues me parece que fue una insuficiencia de los insurgentes al no poder solucionar este problema y de ser hasta cierto punto incapaces de presentar alguna otra alternativa, ¿no? Morelos hizo algún esfuerzo de emitir algunas monedas sin valor, con el águila posada en un nopal, ¿no? y con el sol en el otro anverso, ¿no? Pero carecían de respaldo económico, carecían de producción, de ese respaldo, la producción de bienes y servicios que toda economía debe de tener, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues algunos analistas lo señalan que son algunos inicios de las actividades fiduciarias, pero pues no pasó de eso, ¿no? Entonces existió la promesa de que se les iba a pagar al triunfo del movimiento de la independencia, ¿no? Y bueno, pues gran sacrificio hicieron los que aceptaron esta propuesta, ¿no? Los que se involucraron en el movimiento de la independencia, ¿no? Le llamo yo los que pasaron a la oscuridad, ¿no? En la historia de México, los que han permanecido en el anonimato. Entonces ellos pues aceptaron esto, sin embargo, pues bueno, pasaron muchos años y no se cumplió. Entonces, pues esos son partes de aspectos económicos que se pueden notar y que bueno, ahí pues es la pugna en el aspecto económico y financiero entre los insurgentes y los realistas. Entonces eso derivó, yo le atribuyo a la parte económica la inestabilidad política. No es la mera diferencia de política per se, ¿no? Sino que en el trasfondo había y lo hay, la desigualdad económica. Entonces esta parte, pues bueno, pues lo quiero comentar.
la aprobación de la emisión de nuevas monedas fue después de la Constitución Republicana de 1824. O sea, estamos hablando de 3 años después de la firma del Acta de Independencia, ¿no? Un día como hoy, ¿no? En el que, pues bueno, sin embargo, pues siguieron allá apareciendo las figuras de Fernando VII, pero poco a poco pues empezaron a ser desplazadas, ¿no? Bien, entonces acá lo que me llama la atención es de las quemas de las constituciones. Esto pues lo probablemente lo expliquen los demás señores ponentes, pero alguna situación que les puedo comentar es el legado que los insurgentes hicieron, ¿no? Al crear la Secretaría de Estado y el Despacho de Hacienda, ¿no? Que es el antecedente de la actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la posterior creación de la Tesorería de la Federación. Sin embargo, yo aquí reflexionaba en alto que aún sigue siendo una herencia de la colonia, porque la propia palabra hacienda pues deviene de esos tiempos. Y entonces se estaba revisando que, por ejemplo, en el tiempo de Juárez, de Madero, incluso en la actual, sigue denominándose de esa forma, Secretaría de Hacienda. Entonces, yo me atrevo a afirmar que no se ha sido capaz de romper con esa herencia virreinal, a comparación de cómo lo han hecho otros países como Estados Unidos, por ejemplo, en que allá es un departamento del Tesoro, o en el caso de Venezuela, que es Ministerio Popular de Planificación y Finanzas. Entonces ahí yo les comento esto. Y bueno, se hicieron algunas otras medidas, como la propuesta de las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para ese entonces, pero sometidos al Congreso. Esa es una herencia que probablemente lo podemos pues analizar de diferentes formas, o algunos estén de acuerdo o no, ¿no? Pues la otra propuesta que hizo el entrante secretario después del movimiento de independencia fue el adelgazamiento del sector público. Ya se tenían esas medidas en esos años, ¿no? Es una medida de corte liberal, se puede decir, ¿no? Porque los gastos pues eran muy fuertes, ¿no? Eran muy grandes, ¿no? Y entonces pues no se estaban en condiciones de hacer frente a ellos, ¿no? Además de que los diferentes distritos fiscales que estaban asentados en el país, pues muchos se vieron disgregados, porque bueno, empezaron a someterse al movimiento insurgente, ¿sí? Y entonces esto ocasionó problemas de recaudación, que los recursos fluían a la Ciudad de México. Y bueno, esta es otra parte que pues lo dejo ahí en la mesa de discusión. Ya me están pidiendo que termine, voy a concluir en unos minutos más, por favor. Y entonces acá pues se empezó a tener una crisis fiscal ahí muy, muy fuerte, ¿sí? De tal manera que bueno, pues ahí fueron los problemas de carácter financiero y económico que enfrentó el nuevo gobierno, sobre todo a partir de 1824, ¿no? Es caracterizado por los insurgentes. Bien, a grandes rasgos es lo que les puedo comentar. Se hizo un debilitamiento de la Casa de la Moneda de la Ciudad de México, precisamente por eso, ¿no? Porque los recursos fiscales que se recaudaban en los diferentes distritos fiscales del país, pues ya no llegaban de manera suficiente. Entonces se actualizó el ingreso, se siguió concentrando en varias manos, en pocas manos, perdón, y bueno, la desigualdad social que muchos argumentan, pues siguió prevaleciendo.
Yo quiero traer una reflexión para ir concluyendo algunos argumentos actuales del economista francés Thomas Piketty, que algunos llaman el Carlos Marx del siglo XXI, cuando él argumenta que el capitalismo, pues la desigualdad es inherente a él, ¿no? Y él señala que el rendimiento de la inversión del capital, pues es históricamente, porque él analiza de 1700 hasta el 2012, él señala que históricamente este rendimiento de la inversión del capital es del 4 al 5% promedio anual, mientras que la producción anual de bienes y servicios crece al 1.6%. Es una brecha histórica desigual que ha permanecido durante muchos años, y esto, según él, es causa de que no exista desarrollo económico. Según él, es causa de que la distribución de la riqueza no sea equitativa. Entonces esto es un problema porque, bueno, pues ya desde esos años de 1821 a la fecha, pues se han mantenido estos problemas. Por eso, pues bueno, ahí lo quiero dejar y termino con una cita de mi colega economista también, Carlos Tello Macías, ¿no? Entonces él señala que las luchas las inician quienes tienen el afán de justicia social, y las terminan quienes buscan afianzar y perpetuar el sistema de privilegios. Entonces, bajo estos argumentos, bajo estos razonamientos muy rápidos, pues yo vuelvo a dejar la pregunta que hice el 15 de septiembre del año 2010. ¿Cuál independencia? Digo, bajo estos argumentos económicos. Entonces, hasta ahí me gustaría terminar y concluir para darle paso a los demás colegas ponentes. Estoy abierto a sus comentarios, a sus preguntas, y pues les agradezco bastante su atención. Un aplauso, por favor. Para continuar con esta segunda conferencia por motivos del bicentenario de la consumación de la independencia, les pido de favor un aplauso muy fuerte al licenciado Policarpio Gatica Ramírez, que es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y representante de la maestra Cecilia Narciso Gaitán, presidenta. Por favor, un aplauso aquí para nuestro amigo representante. Entonces, yo les iba a comentar que el segundo conferencista se llama Arodi Bautista Peña. Voy a leer una síntesis curricular aquí de nuestro amigo. Dice: licenciado Arodio Bautista Peña, Escuela Primaria Matutina Machiteopan, en la Ciudad de México. Escuela Secundaria Carlos Carrillo, en México, Distrito Federal. Educación Media Superior, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Heroico Colegio Militar, en la Ciudad de México. Tiene también en la educación superior en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Derecho de Chilpancingo. Tiene posgrado en la Centenaria Escuela Normal del Estado de Ignacio Manuel Altamirano. Maestría en Educación en línea de formación en preescolar, Chilpancingo, Guerrero. Diplomado y maestría en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Guerrero y diplomado en Derechos Humanos en Chilpancingo, Guerrero. También tiene otras formaciones